¿Sabías que hay una teoría que afirma que la ley seca, la prohibición de vender alcohol en los Estados Unidos, fue promovida por el lobby del petróleo? Su objetivo era hundir al único combustible que podía arrebatar su hegemonía, el etanol. Imagínate por un momento, una época en la que Estados Unidos, la tierra de la libertad, prohíbe uno de los hábitos más comunes de su gente, beber alcohol. Esta prohibición, conocida como la ley seca, marcó uno de los capítulos más polémicos en la historia del país. Pero detrás de esta ley, que aparentemente buscaba mejorar la moral y la salud pública, se escondían otros intereses muy poderosos. Hoy te contaré cómo uno de los magnates más influyentes de la historia, John D. Rockefeller, pudo haber utilizado la ley seca para fortalecer su imperio del petróleo, eliminando a su principal competidor, el alcohol. ¿Qué tiene que ver la prohibición del alcohol con la venta de petróleo? ¿Cómo fue que el hombre más rico de su tiempo usó esta situación para expandir su control? Quédate, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará la forma en la que entiendes la relación entre los negocios, la política y el poder. Para entender esta historia, tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una época de cambios industriales masivos. John D. Rockefeller ya era una figura prominente en Estados Unidos, habiendo fundado la Standard Oil en 1870. Esta compañía creció hasta controlar alrededor del 90% del mercado petrolero estadounidense, dominando la producción y distribución de queroseno y gasolina. En ese tiempo, los autos comenzaban a popularizarse y Henry Ford, uno de los pioneros de la industria automotriz, lanzó su famoso modelo T en 1908. Y aquí es donde entra la primera pieza clave, el combustible. El modelo T no solo estaba diseñado para funcionar con gasolina, sino también con etanol, es decir, con alcohol. En ese momento, el etanol era visto como una alternativa viable a la gasolina. De hecho, algunos agricultores lo producían a pequeña escala para alimentar sus motores. El alcohol era barato y fácil de producir. Pero, como podrás imaginar, esto no le convenía a Rockefeller ni a su imperio petrolero. Entonces, ¿qué hizo Rockefeller? Esta es la parte donde la historia toma un giro interesante. En lugar de luchar directamente contra el alcohol como combustible, muchos creen que Rockefeller vio una oportunidad en el movimiento creciente de la prohibición del alcohol. En ese momento, había un fuerte movimiento moral y religioso en Estados Unidos que culpaba al alcohol por muchos de los males sociales, desde la violencia doméstica hasta la pobreza. Rockefeller, quien tenía una reputación pública de filántropo y hombre de moral, apoyó económicamente a organizaciones que impulsaban la prohibición, como la Liga Antialcohólica. En 1918, incluso escribió una carta pública en la que respaldaba la causa. Claro, todo parecía una postura moral, pero había mucho más en juego. Al apoyar el fin de la producción y venta de alcohol, también estaba eliminando el mayor obstáculo a su monopolio, el etanol como combustible. En 1920, con la aprobación de la ley seca, la producción de alcohol se volvió ilegal en todo el país. Esto no solo afectó a las personas que bebían, sino que también eliminó el etanol como una opción legítima para el combustible. De la noche a la mañana, la gasolina se convirtió en la opción dominante y casi única para alimentar los autos que comenzaban a proliferar en Estados Unidos. Así, mientras las autoridades celebraban el supuesto triunfo de la moral sobre el vicio, Rockefeller estaba celebrando un triunfo diferente: la eliminación de su competencia más directa en el mercado de combustibles. Con el etanol fuera de juego, las ventas de gasolina aumentaron significativamente. El monopolio de Standard Oil y el control de Rockefeller sobre el mercado energético se hicieron más fuertes que nunca. Con el etanol fuera del camino, la industria automotriz creció de la mano de la industria petrolera. Los estadounidenses comenzaron a depender exclusivamente de la gasolina para sus vehículos, lo que consolidó el poder de las petroleras. Y aunque en 1933 la ley seca fue derogada, el daño ya estaba hecho. El mercado del etanol como combustible nunca se recuperó del golpe, mientras que el imperio de Rockefeller siguió creciendo. Algunos historiadores señalan que la ley seca fue una oportunidad perfectamente aprovechada por Rockefeller.
Mientras muchos veían en la prohibición una batalla moral, para él era una cuestión de estrategia empresarial. Rockefeller entendió que al eliminar el alcohol de las calles, también eliminaba un competidor para su imperio. La historia de Rockefeller y la ley seca nos muestra cómo el poder, los negocios y la política están entrelazados de formas que a veces no son visibles a simple vista. Mientras los movimientos sociales luchaban por la moralidad, los titanes de la industria jugaban al ajedrez en un tablero mucho más grande, moviendo piezas con precisión para asegurar su lugar en la cima. Pero esta historia también nos deja una lección importante. Muchas veces, las decisiones políticas que parecen tener motivaciones altruistas esconden intereses económicos. Y quienes saben anticiparse a los cambios sociales y manipular las circunstancias a su favor, son los que terminan dominando. Así que la próxima vez que pienses en la ley seca, recuerda que detrás de los discursos sobre moralidad y salud pública, había un imperio energético en ascenso, moviendo las piezas en las sombras para asegurarse de que el mundo funcionara, literalmente, con su combustible. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que fue una jugada estratégica brillante o simplemente una coincidencia? Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre las intrigas detrás de las grandes fortunas y los momentos históricos que moldearon el mundo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, en Curiosidades e Historias que Inspiran, siempre hay más historias sorprendentes que están esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo.